Con eBrow tenés tu banco en tu bolsillo. Informate en brow.com.uy o en la app eBrow. Banco República, nuestro banco país. ¿Qué entendemos por micro y macroeconomía? ¿Cuánto deberíamos preocuparnos si uno de estos fenómenos no es atendido por un gobierno de turno? Bueno, se lo voy a preguntar a Bruno Barreto, ya que ha vuelto desde Asunción del Paraguay. ¿Cómo anda? ¿Anda bien? Ya en suelo montevideano, Miguel Rosario. Bienvenido. El saludo para todos. Muchas gracias. El equipo económico siempre tiene que balancear entre lo doméstico y cuidar el prestigio internacional para que la actividad justamente pueda funcionar de forma correcta. Es entonces que estos dos temas abarcan mucho y merecían estar en los temas de educación financiera. Macro y microeconomía, dos conceptos con los que convivimos día a día y que si bien cada uno apunta a diferentes puntos de vista, son términos que van de la mano. Podemos decir que la macroeconomía analiza datos como el desempleo, los distintos ciclos de la actividad, ya sea crecimiento, desaceleración, recesión o crisis, así como también el manejo de la deuda pública y el déficit fiscal. En tanto, la microeconomía estudia la realidad doméstica de cada país, como la situación financiera de una empresa, o también de las personas y su vínculo con el empleo. A veces se usa la metáfora de que mientras que la macroeconomía mira el bosque, la microeconomía se centra en mirar el árbol, digamos. Y pasado a términos más formales, la microeconomía se concentra en estudiar los problemas a nivel individual, es decir, a nivel de empresa, a nivel de familia, a nivel de hogar, mientras que la macroeconomía mira los problemas o estudia los fenómenos económicos a nivel agregado, a nivel, por ejemplo, de un país o de una región. Entonces, por ejemplo, la microeconomía estudia por ejemplo, la decisión de un individuo entre trabajar y estudiar, por ejemplo, o entre trabajar y dedicarse a las tareas del hogar, o de una empresa, de cuánto producir, de qué precio fijar, etcétera. Mientras que la macroeconomía mira esto de forma agregada, o sea, no la decisión de una empresa de cuánto producir o no, sino la producción total de un país, por ejemplo, de Uruguay, o de una región como puede ser América Latina, que es lo que asociamos al PBI. Tras dar a conocer estos conceptos, un Estado no puede desatender estos dos fenómenos, ya que puede haber un desequilibrio en la política económica de cada país. Creo que el riesgo está de los dos lados, de solo centrarse en lo micro o solo centrarse en lo macro. Por ejemplo, si una empresa a la hora de tomar decisiones de producción o de cuánto contratar solamente se fija en lo que está como más cerca, en lo que hace a la empresa en sí mismo y no tiene en cuenta el contexto macroeconómico, no va a estar tomando las mejores decisiones, digamos. Va a precisar de mayor información sobre el contexto, sobre, no sé, qué está pasando, qué va a pasar con la inflación, con el empleo, con el PBI, con la trayectoria esperada de distintas variables macroeconómicas del Uruguay o de la región, para tomar decisiones sobre su empresa, sobre cuánto producir, cuánto contratar, etcétera. Y al mismo tiempo, si el análisis macroeconómico solo se centra en el agregado y no hilas un poco más fino en las diferencias sectoriales o individuales, o por ejemplo te quedas solo con el agregado y no ves la distribución, por ejemplo, del ingreso total, te está perdiendo una parte de la película, digamos. Si analizamos la historia de Uruguay en cuanto a la micro y macroeconomía, los distintos gobiernos llevaron a cabo políticas de Estado para cambiar el paradigma, con principal énfasis en el combate a la inflación. Si bien los analistas consideran que este fenómeno es relativamente alto en nuestro país, la situación es diferente a la de hace 30 años. Profesionalización de algunas actividades dentro del Ministerio de Economía, como hablamos hace poco en otra de las columnas de la creación por ejemplo, de la unidad de gestión de deuda, que era algo que antes se hacía de manera más informal dentro de lo que era el ministerio, y ahora hay una unidad técnica especializada que trasciende a los gobiernos, digamos, encargada de esos temas. Así que creo que los grandes cambios y los grandes nuevos consensos, digamos, van por ese lado en lo que hace a la macro en Uruguay. Hay bastante consenso de que la inflación es algo malo, digamos, y hay que combatirla. Y bueno, y por eso se ha pasado de niveles de arriba de 50% en el siglo pasado, digamos, a niveles como los que hay ahora, que si bien son relativamente altos, son bastante más bajos, o sea, están por debajo del 10%, que es algo que en el siglo pasado prácticamente no se había visto. Con eBrow tenés tu banco en tu bolsillo. Informate en brow.com.uy o en la app eBrow. Banco República, nuestro banco país.